Hola, el último día nos quedamos estudiando el sólido rígido. Vimos que es un cuerpo que cuando aplicamos sobre él una fuerza no se deforma, no cambia de forma, y estudiamos dos tipos de movimiento, el movimiento de rotación y el de traslación. Hoy empezaremos a estudiar las fuerzas y veremos cómo se puede calcular la fuerza resultante cuando en algunos casos aparecen varias fuerzas. Bueno, lo primero que tenéis que recordar es que la fuerza es una magnitud vectorial. Eso significa que tiene una dirección y un sentido. Lo estudiamos en el primer tema de vectores. Ya sabéis que la dirección es la recta que contiene al vector, el sentido lo indica la flecha, en este caso podría ser hacia la derecha o hacia la izquierda. El módulo es la longitud que tiene el vector, desde el origen hasta el extremo, y en este caso siempre tenemos un punto de aplicación de la fuerza. Bueno, y ya sabéis también que la fuerza se mide en Newton. En el sistema internacional de medida la unidad es el Newton. Y luego veremos, cuando estudiemos las leyes de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por eso un Newton equivale a 1 kilogramo por 1 metro partido por segundo al cuadrado. Bueno, eso es lo primero que tenéis que recordar, que la fuerza es una magnitud vectorial. Acordaros de los vectores, que lo vimos en el primer tema. Bueno, vamos a ver ahora cuando aparecen varias fuerzas qué ocurre y cómo se puede calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante es la fuerza que equivale a todas las fuerzas, es la fuerza que tiene el efecto equivalente a todas las fuerzas que tenemos en cada caso. En este ejemplo tenemos dos fuerzas, F1 y F2, pues la fuerza resultante sería la que tendría el efecto equivalente a las fuerzas F1 y F2. En este caso tenemos dos perros que tiran de un trineo, pues la fuerza resultante de F1 y F2 es la fuerza equivalente a esas dos, y el efecto sería este, el de la fuerza resultante, que llamamos R. ¿Vale? Lo que tenéis que saber en este caso es que la fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas del sistema, la suma vectorial. Eso lo vamos a ver, vamos a distinguir varios casos. Bueno, vamos a empezar con el cálculo de la fuerza resultante cuando tenemos fuerzas de la misma dirección y del mismo sentido. Esto es muy sencillo, como veis. Si nosotros cogemos, por ejemplo, un armario, un mueble, en este caso dos personas hacen fuerza hacia el mismo sentido, en este caso hacia la derecha, en el dibujo, pues la fuerza resultante, la fuerza equivalente a esas dos fuerzas, pues sería una fuerza que tiene la misma dirección que las dos fuerzas F1 y F2, el módulo sería la suma de las dos y el sentido sería el mismo. ¿Vale? Esas serían las características de la fuerza resultante. En este caso es muy sencillo. Consideramos siempre un punto de aplicación de las dos fuerzas, el mismo punto de aplicación. Bueno, también tenemos otro caso cuando las fuerzas tienen la misma dirección pero tienen sentido contrario. Lo mismo que si una persona hace fuerza hacia un lado y otra persona hace fuerza hacia otro. ¿Qué ocurrirá? En este caso, ¿cómo son las características de la fuerza resultante? Pues la fuerza resultante, como es lógico pensar, pues tendrá el sentido de la fuerza mayor, ¿vale? Como veis aquí, el sentido de la fuerza mayor, es lógico pensar. La dirección es la misma, ¿vale? En este caso tenemos, como vemos aquí, fuerzas de la misma dirección. Pues, la dirección de la fuerza resultante será también la misma, y el módulo pues será la diferencia de las dos fuerzas, la fuerza mayor menos la fuerza menor. Y como digo, el sentido pues será el sentido de la fuerza mayor, como es lógico. Vale, bueno, pues estos serían los dos primeros casos, que son sencillos: fuerzas de la misma dirección y el mismo sentido, y fuerzas de la misma dirección y sentido contrario. Lo veis aquí muy bien en el dibujo. Vamos a seguir cuando tenemos fuerzas concurrentes de distinta dirección. Como veis aquí en el dibujo, en este caso tenemos dos fuerzas las cuales su punto de aplicación es el mismo, ¿vale? Por ejemplo, puede ser este barco, se puede simplificar aquí de esta forma. Pues en este caso, cuando tenemos fuerzas concurrentes, que las cuales aplicamos en el mismo punto, de distinta dirección, pues tenemos que aplicar la regla del paralelogramo.
la podemos colocar de esta forma, como veis aquí, F1 y F2, y la regla del paralelogramo pues nos dice que tenemos que ampliar de forma paralela a las otras dos fuerzas, como veis aquí. Amplío aquí por aquí de forma paralela a F2, y en el extremo de F2 amplío de forma paralela a F1 y me saldría la fuerza resultante. Esta sería la fuerza resultante, ¿vale? Es la regla del paralelogramo, es prolongar de forma paralela a las dos fuerzas en los extremos, y esa sería la fuerza resultante. Lo veis aquí también en el dibujo del barco, es lo mismo que tenemos aquí. Y si las fuerzas concurrentes tienen direcciones perpendiculares, pues ya sabéis que estamos aplicando el teorema de Pitágoras, también la regla del paralelogramo, pero es el teorema de Pitágoras. El módulo, cuando son fuerzas perpendiculares, pues será F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, ¿vale? Como veis aquí el triángulo rectángulo, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces el módulo al cuadrado de la fuerza resultante será el módulo de la fuerza 1 más al cuadrado más el módulo de la fuerza 2 al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo o en este otro. Bueno, y aquí tenéis dos ejemplos, ahí tenéis en el libro dos ejemplos que podéis comprobar fácilmente. Son los dos primeros casos que hemos visto, cómo se calculan los módulos y todas las características de la fuerza resultante. Lo tenéis aquí, eso creo que es muy sencillo. Aquí hemos aplicado el teorema de Pitágoras, porque son perpendiculares, y son perpendiculares se puede aplicar el teorema de Pitágoras, como hemos visto ahí, y aquí tenéis todos los resultados. Y bueno, para practicar, aquí tenéis los resultados. Pues podéis pensar el ejercicio número 10 y el ejercicio número 11 del libro. El 10 y el 11 los podéis pensar.